Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Vamos a tratar un tema muy interesante hoy también. Vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. Muy importante eso. Para los que estamos interesados en ver el reino de Dios, estas escrituras que vamos a ver más adelante nos van a dar mucha luz acerca de cómo es que sucede esto del nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo. Nacer dos veces o morir dos veces. El primer nacimiento es el nacimiento natural que tiene todo ser humano. Es el nacimiento de mujer. Una mujer da a luz una criatura humana y ese es el primer nacimiento. Pero ese nacimiento no nos sirve para ver el reino de Dios, porque nosotros pues nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y morimos también. Pero si no hemos llegado a realizar el segundo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo nacer dos veces? Bueno, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Vamos a verlo en Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, un hombre que había venido a preguntarle al Señor acerca del reino prácticamente. Él estaba inquieto y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre había visto las señales que el Señor Jesús había estado realizando y se le acercó, pero el Señor le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mucha gente se puede preguntar cómo sucederá eso. ¿Qué será lo que hay que hacer entonces? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Eso fue lo que se preguntó Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Será que un hombre viejo puede nacer, puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y comenzó a enseñarle la palabra del Señor. Nacer de nuevo, nacer por segunda vez, es nacer del agua y del Espíritu. Como les dije, es ser bautizado en el nombre del Señor Jesús y recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. Cuando una persona hace esto, nace de nuevo. Entonces es muy importante entenderlo. Cuando una persona nace dos veces, muere una sola vez, porque eso también está establecido. Para ver el reino de Dios hay que nacer dos veces, hay que nacer de nuevo, hay que nacer espiritualmente. Así que nosotros ya vimos esas dos partes, el nacer natural y el nacer del Espíritu. Dos veces, nacer dos veces para ver el reino de Dios. Ahora, nosotros vamos a ver algo acerca de la muerte, porque el tema es así: nacer dos veces o morir dos veces. Morimos dos veces también si no hacemos lo que la Biblia nos enseña. La primera es la muerte física, y de eso vamos a leerlo y a verlo en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para los hombres está establecido. Cuando hablo de los hombres, hablo de las mujeres y de la raza humana. Está establecido que mueran una sola vez. Y esta es la muerte física, esta es la muerte natural, esta es la muerte que una persona tiene cuando está viva. Puede ser por causa de una enfermedad o por un accidente. Hay personas que se suicidan, hay personas que las matan, homicidios. Entonces, de todas maneras, esta persona muere. Esa es la primera muerte. Y cuando una persona muere sin Cristo, necesariamente va a tener que morir por segunda vez. Acuérdense que morir es separación.
separar el espíritu del cuerpo. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, entonces ocurre la muerte. Por eso mueren las personas. Y así es con esta con esta primera muerte. El espíritu se separa del cuerpo y la persona muere, deja de respirar, está inerte y es sepultada la persona. Así que eso está establecido para los hombres. Esa es la primera muerte. Pero entonces, ¿cuál es la segunda muerte? Bueno, la Biblia también nos habla acerca de eso. La muerte eterna. Esa es la segunda muerte. Muy interesante. Nacer 2 veces o morir 2 veces. La muerte eterna le ocurre al ser humano cuando el ser humano no acepta la palabra del Señor. Y como ya vimos en la primera muerte que es separación del espíritu y del cuerpo, asimismo es la muerte eterna, separados de la presencia del Señor. Ese espíritu, esa alma, está eternamente separados de la presencia del Señor. Vamos a leer una escritura allí en Apocalipsis capítulo 6, o mejor, Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice la escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es la segunda muerte. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. No vamos a hablar ahora de la resurrección porque ese es otro tema. Estamos hablando de la segunda muerte. Y aquí la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 6, nos dice que bienaventurados, bendecidos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estas personas, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy importante. Entonces una persona preguntará, ¿no? Dirá, ¿cuál es o cómo se muere entonces por segunda vez? Cuando la persona ya ha muerto físicamente aquí en la tierra, ¿cómo es esa segunda muerte? ¿En qué momento va a ocurrir? Como hemos dicho, la muerte eterna ocurre cuando las personas son resucitadas y están delante del trono de Dios para ser juzgados. Pues vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, ahí mismo en el capítulo 20, versos 14 y 15. Dice la escritura que la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si la muerte y el sepulcro son lanzados al lago de fuego y esa es la muerte segunda, entonces el lago de fuego, o sea, el castigo eterno, es la muerte segunda, separados de Dios. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito, registrado, con su nombre escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que esa es la muerte segunda. Esa es la separación eterna del ser humano de la presencia del Señor. Por eso es necesario que nosotros optemos por la primera opción, nacer 2 veces. Porque si nosotros nacemos 2 veces, nosotros vamos a morir solamente una vez, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando nosotros hemos aceptado la palabra del Señor, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiendo recibido el regalo, el don del Espíritu Santo, que es el que nos purifica, nos limpia cada día de nuestros pecados que cometemos diariamente. Entonces, esa es el segundo nacimiento, y así no estamos sujetos a 2 muertes, sino a una sola muerte, que es la muerte física, y cuando nuestro cuerpo sea resucitado vamos a salir libres. Es decir,
cuando nosotros estemos ante el trono de Dios para ser juzgados, nosotros vamos a ver el reino de los cielos eternamente y para siempre, porque nacimos dos veces. Nacimos naturalmente y luego nacimos del agua y del Espíritu, haciendo la voluntad del Señor. Si la persona no entiende o no quiere entender o no quiere obedecer y no decide nacer por segunda vez, sino que vive una vida desordenada, nació, está viviendo una vida de pecado, de maldad, no hace caso a la palabra del Señor, no se arrepiente de sus pecados y no viene humillado ante la presencia del Señor, esa persona nació solamente una vez, pero va a morir dos veces. La muerte física, que es la primera, y la muerte eterna, la muerte espiritual. Va a estar alejado o alejada de la presencia del Señor. Cuando esa persona muera y sea resucitada para dar cuenta a Dios de sus actos mientras estaba en su cuerpo aquí en la tierra, esté ante el juicio del Señor Jesús, su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida como leímos en Apocalipsis 20, versos 14 y 15, y entonces va a ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia, y esa es la muerte segunda, separación eterna de la presencia del Señor. ¿Por qué vamos a querer la segunda opción, morir dos veces? Si podemos optar por la primera opción, nacer dos veces y morir una sola vez y heredar el reino de los cielos. La persona que quiera obedecer la palabra del Señor debe entender esta palabra, porque eso está escrito en todas las Biblias en el mundo entero. Toda persona puede darse cuenta que eso está allí escrito en el capítulo 3 del libro de Juan y el verso 3. Que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Que está escrito en el Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, que son bendecidos, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, no tiene autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y también en Apocalipsis 20, versos 14 y 15, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, allí es cuando ya la muerte no toca más a los hombres y el sepulcro tampoco recibe a los muertos, sino que son lanzados al lago de fuego. Y una cosa más, los que no están escritos en el libro de la vida, que no nacieron dos veces, sino una sola vez, serán también lanzados al lago de fuego. Es una palabra dura, es una palabra que a muchas personas de pronto las puede atemorizar, pero para eso estamos hoy, vivos, y podemos entender la palabra del Señor, podemos obedecerla y saber qué es lo que debemos hacer para heredar el reino de los cielos. Es necesario, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o sea, del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No lo dice un ser humano, no lo dice un predicador, no lo dice un amigo, no lo dice un familiar. Lo dice la palabra del Señor y lo dijo el Señor Jesucristo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la decisión es nacer dos veces o morir dos veces. Esa es la palabra para hoy. La paz de Cristo y un abrazo para todos.